Carmen vivía en un tranquilo vecindario donde todos se conocían, pero nunca había interactuado mucho con sus vecinos más cercanos, los Pérez. Eran amables pero reservados, siempre ocupados con el trabajo y las actividades de su hijo adolescente, Lucas. A sus 18 años, Lucas era un joven tranquilo, reservado y educado, aunque siempre parecía un poco solitario. Una tarde, Carmen estaba regando su jardín cuando la señora Pérez se acercó con una expresión de urgencia. «Carmen, ¿podrías hacerme un gran favor? Tengo que salir de la ciudad por unos días, y Lucas tiene un proyecto importante para la escuela. ¿Te importaría asegurarte de que no se quede atascado con eso?» Carmen, que tenía algo de experiencia como profesora, aceptó sin dudar. «Claro, no hay problema, ¿qué necesita exactamente?» La señora Pérez suspiró aliviada. «Es un proyecto de diseño, algo con gráficos y edición. Yo no entiendo mucho de esas cosas, pero sé que tú eres muy buena con las computadoras. Solo necesito que le eches un vistazo si se complica». Cuando Lucas apareció en la puerta de Carmen al día siguiente con su laptop y un montón de papeles desordenados, ella no pudo evitar notar lo tímido que parecía. «Gracias por ayudarme, señora Carmen», dijo con una voz apenas audible. «No hay de qué, Lucas. Pasa, vamos a echarle un vistazo a lo que tienes», respondió ella, tratando de hacerlo sentir cómodo. El proyecto resultó ser más complicado de lo que Carmen esperaba. Lucas tenía buenas ideas, pero no sabía cómo organizarlas o presentarlas. Pasaron horas trabajando juntos, y aunque al principio Lucas parecía retraído, poco a poco comenzó a abrirse. Le contó sobre sus intereses, cómo se sentía presionado por sus padres para destacarse en la escuela, y cómo a menudo se sentía ignorado por sus compañeros. «Eres muy talentoso», le dijo Carmen después de ver uno de sus bocetos. «No dejes que las expectativas de los demás te hagan dudar de ti mismo». Lucas sonrió tímidamente. «Gracias, señora Carmen. Nunca había escuchado algo así de alguien». Las palabras parecían haberlo animado, y durante los días siguientes se volvió más seguro de sí mismo. Carmen notó cómo comenzaba a tomar la iniciativa en el proyecto, aportando ideas creativas y aprendiendo rápidamente a usar las herramientas de diseño. El último día de trabajo, mientras revisaban la presentación final, Lucas hizo una pausa y miró a Carmen con una expresión seria. «Señora Carmen, quiero agradecerle por todo esto. No solo por ayudarme con el proyecto, sino por escucharme. Nadie lo hace en mi casa». Carmen se sintió conmovida. «Lucas, siempre puedes contar conmigo. A veces, todo lo que necesitamos es alguien que nos escuche». Lucas asintió, pero sus ojos reflejaban algo más profundo. «Usted es diferente. Me hace sentir que tengo valor. Que puedo hacer cosas buenas». Antes de que Carmen pudiera responder, Lucas se levantó de su silla. «Espero que esto no suene raro, pero usted es la primera persona que realmente me importa fuera de mi familia. Gracias por eso». Carmen, sorprendida por la intensidad de sus palabras, trató de mantener la calma. «Lucas, me alegra haber podido ayudarte. Eres un joven con mucho potencial. No dejes que nadie te haga pensar lo contrario». Sin embargo, después de que Lucas se fue, Carmen no pudo evitar sentirse inquieta. Aunque no había nada inapropiado en sus interacciones, algo en la forma en que Lucas la miró al final de la conversación la hizo cuestionarse si había cruzado alguna línea emocional sin darse cuenta. Durante los días siguientes, Lucas comenzó a buscar más excusas para pasar tiempo con Carmen. Pasaba por su casa con preguntas triviales sobre el proyecto, le pedía consejos sobre cosas que claramente ya sabía cómo hacer, e incluso le dejaba notas agradeciéndole por su ayuda. Aunque Carmen lo encontraba dulce, también empezaba a sentir que la relación estaba tomando un giro inesperado. Una tarde, mientras estaba en su jardín, Carmen escuchó un golpe en la puerta. Era Lucas, pero esta vez parecía más nervioso que de costumbre. «¿Podemos hablar?», preguntó, con las manos apretadas alrededor de un cuaderno. «Claro, Lucas, ¿qué sucede?», dijo Carmen, invitándolo a sentarse en el porche. Lucas se sentó, evitando su mirada. «Sé que tal vez esto esté mal, pero siento algo por usted. Algo que no puedo ignorar». Las palabras de Lucas la dejaron sin aliento. Carmen no sabía qué decir, pero sabía que tenía que manejar la situación con cuidado. «Lucas», comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado, «eres un joven increíble, y estoy halagada por lo que dices, pero nuestra relación no puede ser de esa manera.
Lucas asintió, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lo sé, pero necesitaba decírselo. Usted me ha mostrado algo que nadie más me había mostrado, que valgo la pena. Carmen colocó una mano en su hombro, tratando de consolarlo. Lucas, siempre recordarás estas emociones, y está bien sentirlas, pero con el tiempo te darás cuenta de que son parte de crecer. Siempre estaré aquí para apoyarte, pero como amiga, alguien en quien puedes confiar. Lucas asintió lentamente, y aunque parecía dolido, también parecía entender. Después de ese día, las visitas de Lucas disminuyeron, y aunque Carmen seguía preocupándose por él, supo que había hecho lo correcto al manejar la situación con honestidad y empatía. Con el tiempo, Lucas comenzó a enfocarse más en sus estudios y sus propios proyectos. Carmen notó cómo crecía en confianza y cómo las inseguridades que alguna vez lo habían retenido comenzaban a desvanecerse. Aunque sabía que sus sentimientos por ella habían sido una etapa, también sabía que había desempeñado un papel importante en ayudarlo a encontrar su propio valor. Un día, Lucas pasó por su casa con una gran sonrisa y un pequeño paquete en la mano. Gracias por todo, señora Carmen, dijo, entregándole un dibujo que había hecho para ella. Esta es mi forma de agradecerle por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Carmen sonrió, conmovida, mientras miraba el dibujo. Era un recordatorio de que, a veces, el simple acto de escuchar y apoyar a alguien puede tener un impacto más profundo de lo que jamás imaginarías. Desde la confesión de Lucas, Carmen no podía dejar de pensar en cómo manejar lo que había sucedido. Aunque había hecho todo lo posible por ser clara con él, sabía que las emociones de un joven como Lucas podían ser complicadas y que su conexión emocional con ella era algo que necesitaría tiempo para procesar. En los días siguientes, Lucas dejó de pasar tan a menudo como antes. Carmen lo veía ocasionalmente desde su ventana, caminando con la cabeza gacha, como si estuviera lidiando con un mundo de emociones en su interior. Ella quería darle su espacio, pero también sentía una responsabilidad por lo que había pasado. Después de todo, había sido ella quien había aceptado ayudarlo, quien lo había escuchado y alentado, aunque nunca con la intención de cruzar ninguna línea. Una tarde, mientras Carmen regaba las plantas en su jardín, escuchó pasos detrás de ella. Se giró y vio a Lucas, que la observaba con una mezcla de timidez y nerviosismo. «Hola», dijo, su voz apenas un susurro. «Hola, Lucas», respondió Carmen, con una sonrisa tranquilizadora. «¿Cómo has estado?» «Quería disculparme», dijo Lucas, mirando al suelo. «Por lo que dije el otro día. No debería habérselo dicho, pero no podía guardármelo más». Carmen dejó la manguera a un lado y se acercó a él. «Lucas, no tienes que disculparte por ser honesto con tus sentimientos. Lo importante es que entiendas que está bien sentir cosas complicadas, pero también que esas emociones no siempre pueden llevarnos donde queremos». Lucas asintió, aunque su rostro seguía reflejando una tristeza profunda. «Es solo que, nunca nadie me había escuchado como usted lo hizo. Siempre me siento invisible, pero con usted, me sentí visto». Carmen sintió un nudo en la garganta. Sabía que Lucas no estaba enamorado de ella en el sentido más profundo, lo que sentía era una mezcla de admiración y apego emocional, algo que podría pasarle a cualquier joven que buscara una conexión en medio de sus inseguridades. «Lucas», dijo con suavidad, «a veces las personas entran en nuestra vida para ayudarnos a ver cosas que no veíamos antes. Eso no significa que debamos quedarnos atados a ellas. Tú tienes un camino propio que descubrir, y estoy segura de que encontrarás personas que te harán sentir igual de valioso». Lucas la miró, sus ojos brillando con lágrimas que no dejaba caer. «Gracias, señora Carmen. Por todo». Esa breve conversación pareció aliviar algo de la carga que Lucas llevaba. Después de eso, Carmen notó cómo poco a poco volvía a ser el chico reservado pero trabajador que siempre había sido. Lo veía salir temprano por las mañanas con su mochila al hombro, y aunque no volvía a tocar el tema de su confesión, parecía más seguro, más decidido. Con el paso de las semanas, Carmen sintió que el peso de la situación comenzaba a disiparse. Sabía que había hecho lo correcto al ser honesta con Lucas, pero también sabía que las palabras tenían un poder que podía cambiar vidas. Y en este caso, parecía que sus palabras, aunque difíciles, habían ayudado a Lucas a dar un paso hacia su propio crecimiento. Las semanas transcurrieron tranquilamente, y Carmen notó que Lucas se estaba enfocando más en sus actividades.
Pasaba menos tiempo rondando su casa y más tiempo trabajando en sus propios proyectos. Aunque todavía le preocupaba cómo estaba manejando sus emociones, se sentía aliviada al verlo encontrar su propio ritmo nuevamente. Un día, mientras Carmen estaba en la biblioteca local, se sorprendió al ver a Lucas en una mesa del fondo, rodeado de libros y tomando notas frenéticamente. Dudó por un momento, preguntándose si debía acercarse, pero finalmente decidió saludarlo. Lucas, dijo con una sonrisa cálida. No esperaba verte aquí. Lucas levantó la mirada, sorprendido, pero le devolvió la sonrisa. Hola, señora Carmen. Estoy investigando para un nuevo proyecto. Es algo grande, y quiero hacerlo bien. Carmen se sentó frente a él, curiosa. ¿De qué trata? Lucas le explicó con entusiasmo que estaba trabajando en un ensayo para un concurso nacional de diseño. Su voz tenía un entusiasmo que Carmen no había escuchado antes, y mientras hablaba, vio un brillo en sus ojos que indicaba que estaba encontrando una nueva pasión. Eso suena increíble, Lucas, dijo Carmen, genuinamente impresionada. Estoy orgullosa de ti por seguir adelante con esto. Lucas bajó la mirada, un leve rubor cubriendo sus mejillas. Gracias. Usted me inspiró a intentarlo. Me hizo darme cuenta de que tengo algo que aportar, aunque a veces no lo crea. Carmen sintió un calor en el pecho al escuchar esas palabras. Aunque su relación había pasado por un momento incómodo, estaba claro que su apoyo había marcado una diferencia en la vida de Lucas. Siempre supe que tenías potencial, Lucas. Solo necesitabas creer en ti mismo. Esa breve conversación marcó un cambio significativo en la dinámica entre ellos. Lucas, aunque seguía siendo reservado, comenzó a hablar con más confianza y a tomar decisiones con una determinación que Carmen no había visto antes. Había dejado atrás la intensidad de sus sentimientos iniciales y parecía estar enfocándose en su futuro. Carmen también encontró una sensación de paz al ver que Lucas estaba encontrando su camino. La experiencia había sido complicada, pero le recordó la importancia de las conexiones humanas y cómo un simple acto de apoyo podía cambiar la perspectiva de alguien. Ahora, podía observar a Lucas con orgullo, sabiendo que él estaba aprendiendo a avanzar por sí mismo. Pasaron unos meses, y Carmen había escuchado poco sobre cómo avanzaba el proyecto de Lucas. Aunque sabía que él prefería trabajar en silencio, no podía evitar sentir curiosidad. Por eso, cuando recibió un mensaje de Lucas invitándola a una presentación en su escuela, no dudó en aceptar. El día de la presentación, Carmen llegó al auditorio y se sentó entre los padres y compañeros de clase de Lucas. Había una mezcla de nervios y emoción en el ambiente. Cuando Lucas subió al escenario para hablar sobre su proyecto, Carmen sintió un orgullo inesperado. Se veía seguro, con una postura que reflejaba una confianza que no tenía meses atrás. Lucas comenzó a explicar su trabajo, un diseño innovador que buscaba resolver un problema cotidiano de una manera creativa. Sus palabras eran claras y apasionadas, y el público no tardó en quedar cautivado. Carmen no podía evitar sonreír mientras veía cómo Lucas dominaba el escenario. Este era un joven completamente transformado, alguien que había encontrado su voz y estaba aprovechando su oportunidad para destacar. Cuando terminó su presentación, el auditorio estalló en aplausos. Lucas bajó del escenario con una sonrisa tímida, pero en sus ojos se podía ver la satisfacción de haber dado lo mejor de sí mismo. Más tarde, cuando se acercó a Carmen, llevaba una pequeña medalla que le habían otorgado por su excelente trabajo. «Lo lograste, Lucas», dijo Carmen con una sonrisa cálida. «Estoy tan orgullosa de ti». Lucas bajó la mirada por un momento, claramente emocionado. «Gracias, señora Carmen. No habría podido hacerlo sin su apoyo al principio. Usted me ayudó a creer que podía lograr algo como esto». Carmen sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero las contuvo. «Todo esto lo lograste tú, Lucas. Yo solo te recordé lo que siempre estuvo ahí». En los días siguientes, Lucas comenzó a recibir más atención de sus profesores y compañeros, quienes elogiaban su trabajo y lo alentaban a seguir adelante con su talento. Poco a poco, comenzó a construir una red de apoyo fuera de Carmen, algo que ella siempre había deseado para él. Carmen, por su parte, se sintió agradecida de haber podido formar parte de su crecimiento. Aunque había sido un camino difícil, estaba claro que Lucas había encontrado su lugar en el mundo. Ahora, podía mirar hacia el futuro con confianza, sabiendo que tenía las herramientas para enfrentar cualquier desafío. Esa noche,
Mientras se sentaba en su porche con una taza de té, Carmen pensó en todo lo que había pasado desde que aceptó ayudar a Lucas con su proyecto. Nunca habría imaginado el impacto que tendría en su vida, pero sabía que esta experiencia no solo había cambiado a Lucas, sino también a ella. Había aprendido que incluso los gestos más pequeños podían marcar una diferencia, y ese pensamiento la llenó de satisfacción. El éxito de Lucas en su presentación marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. La confianza que había ganado lo impulsó a participar en otros concursos y actividades en la escuela, donde poco a poco comenzó a destacar como un joven con gran talento y determinación. Carmen, aunque ahora veía a Lucas desde la distancia, sentía una inmensa alegría al saber que él estaba prosperando. Un día, mientras Carmen estaba en el supermercado, se encontró con la señora Pérez, la madre de Lucas. Carmen, tengo que agradecerte, dijo la señora Pérez, deteniendo su carrito de compras. Lucas ha cambiado tanto en los últimos meses. Está más feliz, más motivado. No deja de hablar de cómo lo ayudaste a encontrar su camino. Carmen sonrió, modesta. Lucas hizo todo el trabajo. Solo necesitaba que alguien le recordara lo capaz que es. La señora Pérez suspiró, su rostro reflejando algo de arrepentimiento. Sé que a veces he sido dura con él, esperando demasiado. Pero gracias a ti, me di cuenta de que también necesitaba darle espacio para crecer. Ahora estoy tratando de ser más comprensiva. Carmen sintió una oleada de satisfacción al escuchar eso. Saber que no solo había ayudado a Lucas, sino también a su relación con su madre, era más de lo que había esperado. Estoy segura de que con tu apoyo, Lucas seguirá logrando cosas increíbles, respondió con sinceridad. Unas semanas después, Lucas apareció en la puerta de Carmen, sosteniendo una pequeña caja envuelta en papel. Esto es para usted, dijo, entregándole el paquete con una sonrisa tímida. Carmen lo abrió con curiosidad y encontró dentro un marco con una ilustración hecha a mano. Era un dibujo de una planta creciendo en un jardín, con un sol brillante en el fondo. Pensé que representaba lo que usted hizo por mí, explicó Lucas. Me ayudó a crecer. Carmen sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas al mirar el dibujo. Es hermoso, Lucas. Muchas gracias. Lo colgaré en un lugar especial. Lucas sonrió, ahora mucho más cómodo en su presencia. Solo quería que supiera cuánto significa para mí todo lo que hizo. Nunca lo olvidaré. En los meses que siguieron, Carmen y Lucas mantuvieron una relación cercana pero más equilibrada. Lucas ya no dependía de ella como antes, pero siempre se aseguraba de pasar a visitarla de vez en cuando, ya fuera para pedirle consejo o simplemente para compartir una taza de té. Carmen, por su parte, se sentía orgullosa de verlo convertirse en un joven independiente y seguro de sí mismo. Esa etapa de sus vidas fue una lección para ambos. Para Lucas, fue el recordatorio de que las conexiones humanas, aunque breves, pueden tener un impacto profundo y duradero. Para Carmen, fue una reafirmación de que a veces, el simple acto de apoyar a alguien puede cambiar no solo una vida, sino muchas. Mientras colgaba el dibujo de Lucas en la pared de su sala, Carmen sonrió, sabiendo que había hecho lo correcto al abrir su puerta aquel día. Aunque nunca lo había planeado, su ayuda a Lucas había terminado siendo una de las experiencias más significativas de su vida. La vida siguió su curso, y Lucas continuó destacándose en sus estudios y proyectos. A medida que crecía, también empezó a explorar oportunidades más allá del vecindario, participando en programas de diseño y estableciendo conexiones que lo llevaron a un nuevo nivel en su carrera. Sin embargo, siempre encontraba tiempo para visitar a Carmen, quien había pasado de ser simplemente una vecina a convertirse en una mentora y amiga cercana. Una tarde, mientras Carmen estaba regando su jardín, Lucas apareció con una gran sonrisa en el rostro. Señora Carmen, dijo, con un tono lleno de emoción, me han aceptado en el programa de diseño de mi universidad soñada. Carmen dejó la manguera a un lado y corrió a abrazarlo. Lucas, eso es increíble. Estoy tan orgullosa de ti. Lucas se rió, su alegría era contagiosa. No lo habría logrado sin usted. Todo comenzó con ese proyecto. Usted creyó en mí cuando yo no creía en mí mismo. Carmen negó con la cabeza, con una sonrisa cálida. Lucas, todo estaba dentro de ti desde el principio. Solo necesitabas un pequeño empujón. Esto es todo tuyo. Mientras hablaban, Lucas comenzó a contarle sobre sus planes para la universidad,
los proyectos que quería desarrollar y cómo planeaba usar su talento para hacer algo significativo. Carmen lo escuchaba con atención, maravillada por lo mucho que había crecido desde aquel día en que tocó a su puerta, inseguro y perdido. Antes de despedirse, Lucas sacó algo de su mochila, un cuaderno de bocetos lleno de ideas y dibujos. «Quiero que tenga esto», dijo, entregándoselo. «Es mi forma de agradecerle todo lo que hizo por mí. Este cuaderno es donde comenzó todo, y quiero que lo tenga como un recuerdo». Carmen tomó el cuaderno con cuidado, sintiéndose profundamente conmovida. «Gracias, Lucas. Esto significa mucho para mí. Prometo guardarlo siempre». Con el tiempo, Carmen empezó a notar cómo el impacto que tuvo en Lucas trascendía más allá de él. Otros jóvenes del vecindario comenzaron a buscar su consejo, atraídos por la historia de cómo ayudó a Lucas a encontrar su camino. Aunque al principio se sentía abrumada, Carmen aceptó la oportunidad de apoyar a más personas, convirtiéndose en una figura de confianza para aquellos que necesitaban orientación. Una tarde, mientras revisaba el cuaderno que Lucas le había regalado, Carmen encontró una nota escrita en la última página. Decía: «Gracias por enseñarme que las pequeñas cosas pueden cambiar el mundo. Espero que este cuaderno le recuerde siempre que usted cambió el mío». Carmen cerró el cuaderno con una sonrisa y miró por la ventana, viendo a otros jóvenes pasar frente a su casa. Lucas ya había volado hacia un futuro brillante, pero su legado de confianza y gratitud quedaría para siempre. Y para Carmen, ese era el mayor regalo de todos. El tiempo pasó, y aunque Lucas ya no vivía en el vecindario, su influencia seguía presente en la vida de Carmen. Los jóvenes del barrio, inspirados por su historia, comenzaron a buscar a Carmen en busca de orientación. Sin planearlo, su casa se convirtió en un pequeño refugio para estudiantes que necesitaban apoyo, no solo en sus estudios, sino también en sus vidas. Carmen, quien siempre había vivido una vida tranquila, se dio cuenta de que este nuevo propósito le daba una energía que no había sentido en años. Decidió organizar reuniones semanales en su jardín, donde los jóvenes podían venir a trabajar en proyectos, recibir consejos o simplemente hablar de sus problemas. La llamó el espacio de crecimiento, y pronto se convirtió en un punto de encuentro para aquellos que buscaban inspiración. Un día, mientras Carmen revisaba un proyecto de una joven llamada Sofía, su teléfono sonó. Era un mensaje de Lucas. «Señora Carmen, solo quería decirle que comencé mi primer trabajo como diseñador. Todo va genial, pero no habría llegado aquí sin usted. Gracias por ser mi primera inspiración». Carmen respondió con un mensaje breve pero sincero: «Lucas, siempre supe que llegarías lejos. Sigue brillando. Aquí siempre tienes un lugar al que volver». Esa noche, mientras revisaba las notas de los jóvenes que asistían a sus reuniones, Carmen no pudo evitar reflexionar sobre cómo había cambiado su vida. Lo que comenzó como un simple favor se había transformado en un propósito más grande, uno que no solo ayudó a Lucas, sino que ahora estaba impactando a toda una comunidad. Unos meses después, mientras organizaba una de sus reuniones, Carmen recibió una sorpresa inesperada. Lucas apareció en su puerta con una gran sonrisa y una carpeta en la mano. «Pensé que era hora de devolverle el favor», dijo. Lucas había diseñado un logo para el espacio de crecimiento y una serie de materiales que Carmen podía usar para promocionar sus reuniones. «Quiero que esto crezca tanto como sea posible», dijo. «Usted cambió mi vida, y ahora podemos trabajar juntos para cambiar otras». Carmen lo abrazó, sintiendo un orgullo indescriptible. «Gracias, Lucas. Esto significa más de lo que puedes imaginar». Con la ayuda de Lucas y otros jóvenes del vecindario, el espacio de crecimiento creció más allá de lo que Carmen había soñado. Pronto, comenzaron a organizar talleres, eventos comunitarios e incluso becas para estudiantes talentosos. Carmen se convirtió en una figura clave en la comunidad, conocida no solo por su sabiduría, sino por su capacidad para ver el potencial en los demás. Mientras observaba cómo su jardín se llenaba de risas, creatividad y esperanza, Carmen comprendió algo importante: las conexiones humanas, aunque pequeñas al principio, podían crear ondas que se extendían mucho más allá de lo que cualquiera podía imaginar. Y en ese momento, supo que había encontrado su propósito, gracias a aquel día en que simplemente decidió ayudar al hijo de su vecina. Los años pasaron, y el espacio de crecimiento se convirtió en algo más grande de lo que Carmen o Lucas habían imaginado.
Lo que empezó como un simple gesto de apoyo había florecido en una red comunitaria que transformaba vidas. Los jóvenes que pasaron por el programa seguían volviendo, ahora como adultos, para compartir sus logros y ayudar a inspirar a la nueva generación. Carmen, aunque envejecía, seguía siendo el corazón de este movimiento. Su casa había evolucionado, lo que alguna vez fue solo su jardín ahora tenía un pequeño anexo construido por los mismos jóvenes a quienes había ayudado. Era un espacio con mesas de trabajo, pizarras y un rincón lleno de libros donados por antiguos participantes. Un día, mientras Carmen revisaba algunos papeles en su escritorio, escuchó un golpe en la puerta. Arro Lucas, ahora un joven profesional con una confianza y madurez que reflejaban lo lejos que había llegado. Esta vez no venía solo, traía a un grupo de sus colegas, jóvenes diseñadores que querían ofrecer su tiempo para enseñar talleres a los estudiantes de la comunidad. «Listos para hacer esto aún más grande», dijo Lucas, con una sonrisa amplia mientras entraba al espacio. Carmen lo abrazó, sintiendo un profundo orgullo al verlo tan comprometido con la causa. «Siempre lo estuve», respondió con una sonrisa cálida. Esa tarde, Carmen observó cómo Lucas lideraba una clase para un grupo de adolescentes. Los jóvenes lo miraban con admiración, del mismo modo que él había mirado a Carmen años atrás. Había cerrado el círculo, el alumno se había convertido en mentor, y la chispa que Carmen había encendido ahora era un fuego que seguía iluminando a otros. Al final del día, mientras todos se marchaban, Lucas se quedó atrás para hablar con Carmen. «Nunca voy a dejar de agradecerle por lo que hizo por mí», dijo, con una sinceridad que llenó la habitación. Carmen tomó sus manos y lo miró a los ojos. «Lucas, tú hiciste el trabajo más importante, creíste en ti mismo. Lo único que hice fue ayudarte a ver lo que siempre estuvo ahí». Lucas asintió, aunque sabía que Carmen había sido mucho más que eso. Para él y para todos los que habían pasado por el espacio de crecimiento, ella había sido una inspiración, una guía, y una luz en los momentos más oscuros. Con el tiempo, el impacto de Carmen y Lucas se expandió más allá del vecindario. El programa que habían construido comenzó a recibir atención de otras comunidades, y pronto se replicó en otros lugares, llevando el mensaje de esperanza y apoyo a donde más se necesitaba. Carmen, sentada en su jardín una noche tranquila, miró las estrellas con una taza de té en la mano. Pensó en todo lo que había ocurrido desde el día en que Lucas tocó a su puerta. Nunca habría imaginado que una simple decisión cambiaría tantas vidas, incluida la suya. Mientras cerraba los ojos, Carmen supo que su legado no era solo el espacio físico que había creado, sino las vidas que había tocado, los jóvenes que había ayudado a creer en sí mismos, y el mensaje de que incluso los actos más pequeños de bondad pueden tener un impacto profundo y duradero. Y en ese momento, con el viento suave acariciando su rostro, Carmen sonrió, sabiendo que había vivido una vida llena de propósito y significado.